ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más, ese secreto es Jesús, solo Él da. Nuevamente juntos, familia, para usted y yo, con la Biblia en la mano, seguir descubriendo, redescubriendo el secreto de la vida. Alguna vez, viajando por la Ciudad de México, entré a una de las grandes catedrales. Hay muchas catedrales en el Distrito Federal de México. Impresionante las construcciones y los materiales. Me hizo acordar ese día algo que una vez una persona muy, pero muy bien intencionada me preguntó. Me preguntó esa persona: pastor, dígame, ¿qué opina usted? ¿Qué es más importante, la tradición o la Biblia? La persona que me hacía el cuestionamiento, una persona, repito, de mi respeto, una persona de mi aprecio, un cristiano bueno, un cristiano genuino, un buscador de Dios, igual que usted, igual que yo. Buscadores de Dios, buscadores de lo bueno, deseosos de encontrar el secreto de la vida. Me preguntó, repito, pastor, ¿qué es más importante, la Biblia o la tradición? Yo pensé un ratito y le dije, pues no es cuestión qué es más importante, si la Biblia o la tradición. La realidad es que la tradición no tiene ninguna importancia. Se lo repito, la tradición no tiene ninguna importancia. No importa la denominación religiosa a la cual usted pertenezca. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, verso 18, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dijo, yo no he venido para cambiar nada, no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Y dice la palabra de Dios que el que cambie una jota o un tilde de la palabra de Dios se hace pasible de juicio. Entonces, mi querido, la realidad es la siguiente. Lo importante aquí no es la tradición. Lo importante es, ¿qué cosa? Un así dice Jehová. Lo importante es la palabra de Dios. Lo importante no es mi punto de vista. Lo importante no es su punto de vista. Todas las opiniones se rompen cuando vamos al estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. Lo animo en esta oportunidad que usted y yo hagamos un viaje en la Biblia y estudiemos un poco sobre las tradiciones que Jesús dejó, si quiere llamarle tradición. Podría ser una tradición, si usted quiere llamarle así, pero más que tradición, las ordenanzas, los sacramentos que Dios dejó por medio de Jesús en el Nuevo Testamento. Lea la Biblia conmigo, lea la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis capítulo 12, de lo que habla, de lo que menciona, es una mujer. Note usted, en la simbología bíblica, una mujer representa, en este caso específicamente, a una iglesia. Dice que esa iglesia está ¿cómo? Está vestida completamente de blanco. El blanco es un color que se asocia ¿con qué? Se asocia con la pureza. La mujer de Apocalipsis 12 representa
claramente a la iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia sin mancha, la iglesia que sale de la mano y de la boca del Señor Jesucristo. Dice que es una iglesia coronada y dice que tiene 12 estrellas. Eso significa que viene de la boca de los 12 apóstoles, y ese es el mensaje que deja la iglesia de Apocalipsis capítulo 12. La iglesia pura, santa y sin mancha es la que nosotros tenemos siempre como cristianos tratar de seguir. La iglesia a la cual yo tengo que ser deseoso de conocer, de entender y de participar y de asistir. Miren un poco más el mensaje de la palabra de Dios en la Escritura. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer de Apocalipsis 17 no tiene nada que ver con la mujer de Apocalipsis capítulo 12. La mujer de Apocalipsis 17 dice que está vestida de rojo, de púrpura, de escarlata. La mujer de Apocalipsis capítulo 17 representa a otra iglesia, a otro movimiento, completamente contrario a la iglesia de Dios de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a comparar las dos. Mire un poquito más en esta declaración bíblica. Apocalipsis 17, el verso 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación. Tengo que mencionar por lo menos un par de cosas de esto. Recordarles, estamos contrastando con la Biblia la mujer de Apocalipsis capítulo 12, la iglesia de blanco, la iglesia pura, la iglesia sin mancha, la iglesia apostólica de Apocalipsis capítulo 12, con otra iglesia, la de Apocalipsis capítulo 17, que tiene características totalmente distintas, que es la iglesia apóstata. Mire algunas cosas que quiero subrayar. En primer lugar dice, está vestida de púrpura y escarlata, colores rojos. Colores rojos. En segundo lugar, dice, a diferencia de la mujer de Apocalipsis 12, está adornada de oro, piedras preciosas y todo ese montón de cosas. La mujer de Apocalipsis 12, el único adorno que tiene es la corona, que representa clarito el mensaje de la palabra de Dios que vino a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Esa iglesia pura no tiene adornos exteriores. De paso, muchas personas me dicen: pastor, ¿por qué hay muchas mujeres de la iglesia que no usan prendas, no usan collares, ese tipo de cosas? Hay un montón de argumentos bíblicos al respecto de eso. Yo le doy a usted, señora, mi mejor argumento. ¿A qué iglesia usted quiere parecerse? ¿A qué iglesia le gusta parecerse? La iglesia del Señor, Apocalipsis 12, es tan bonita y tan bella que no necesita nada que llame la atención. Es una iglesia hermosa, está adornada por sus propias virtudes. ¿Sabe qué, querida? Piénselo nada más y analícelo. Es una idea personal. Usted lo puede tomar, lo puede dejar, pero a mí me encanta esa mujer de Apocalipsis 12, que sus ornamentos son los internos y no los ornamentos externos, que de paso cuesta bastante tenerlos, ponérselos, y que le resta dinero a su bolsillito. Solamente analícelo. Bueno, la última parte de este versículo es muy importante, de Apocalipsis 17. Dice que esta mujer está llena de abominaciones. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando de una iglesia y hablamos de la palabra abominación, estamos hablando de tergiversación ¿de qué? De la palabra de Dios. La mujer de Apocalipsis 17 representa una iglesia que ha
tergiversado, que ha cambiado la palabra del Señor. Allí usted tiene una imagen para ver un poquito. Es solamente un artista el que hace eso. Lo importante no es la imagen que le estamos mostrando. Lo que le estamos mostrando, y es más importante, es el mensaje de la palabra de Dios. Dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Querido Pablo, muchos años atrás anticipaba esto. El gran apóstol Pablo, un erudito en la palabra, dice: al final de los tiempos va a haber mucha gente que va a apostatar de la verdad. No importa lo que esté escrito en las Sagradas Escrituras, encontrarán la forma y la manera de ir detrás de la mentira, ir detrás de el error. O sea, que lo que estamos estudiando ya estaba previsto. El apóstol Pablo lo decía: en los tiempos finales va a haber mucha gente que va a buscar el error o va a caer en el error, y algunas veces sin querer. Algunas veces sin querer. Porque le vuelvo a decir, aquella persona que me preguntaba a mí qué es más importante, si la tradición o la Biblia. Una persona buena, una persona buscadora de Dios, pero que le faltaba tener las ganas y el deseo de estudiar la Escritura. Que no le falte el deseo de estudiar la Escritura, querido. Analice lo que usted está creyendo, analice lo que usted está practicando, pero no lo analice con el vecino ni con el compañero del banco. Vaya a la Biblia, estudie las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo termina el programa? Yo le ofrezco de obsequio, de regalo, una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Pídala para que usted estudie esto. No se quede conmigo: a mí el pastor Ponce me dijo, yo lo vi, el pastor Daniel. Yo hago lo mejor que puedo. Trato de brindarle lo que más entiendo, pero usted tiene que estudiar. Tiene que ser usted el que se siente con la Biblia. Pida la guía de estudio bíblico. Le va a hacer mucho, pero mucho bien. ¿Cuánto bien? Uno puede estar precavido de muchas cosas. Mire, dice 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo dice, al final de los tiempos la gente va a tener comezón de oír. ¿Qué significa eso? Es que la gente va a haber probado el espiritismo y va a estar vacío de espiritismo. La gente va a haber probado la astrología y se va a dar cuenta que la astrología no lo llenó. La gente va a haber probado tener cosas en el bolsillo y se va a sentir vacía. La gente va a tener el deseo, va a tener la comezón de escuchar palabra de Dios, de buscar de Dios. Y posiblemente usted sea una de esas personas y ya sea otra. Tengo comezón de oír, el deseo de estudiar la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Que sacamos poco tiempo para leer la palabra y sacamos mucho más tiempo para creer lo que otros dicen y la forma en que otros interpretan las Sagradas Escrituras. Yo tengo que sacar tiempo para estudiar la palabra de mi Padre. Porque si tengo comezón de oír, porque si siento que el matrimonio no funciona y quiero cambiar, el mensaje de la palabra puede mejorarme, pero soy yo el que tiene que estudiar. Hablando de estudiar, mire esto. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Qué debo seguir yo? Todo lo que me enseñe la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que usted y yo tengamos comezón, deseo, gran interés de estudiar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna. Y hablando de vida y de vida en abundancia,
Lean esta declaración. Éxodo 20, versos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es más importante, pastor, la tradición o la Biblia? La Biblia. ¿Qué te dice la palabra? No te puedes hacer imagen. No te puedes inclinar delante de las imágenes. No porque yo te lo diga o porque yo te lo recomiendo. Es porque Dios dice, soy celoso con eso. Soy celoso con eso. Y tiene todo el derecho a decir, porque Él te ha creado. Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Cómo tú te vas a inclinar delante de una imagen? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Le fallo a mi papá en el cielo si yo me inclino delante de una imagen, mi querido? Si yo me paro a la orilla de la carretera donde encuentro los primeros 3 trapos rojos y allí voy y dejo una ofrenda, el Señor dice, soy celoso con esto. No es porque Él sea celoso y se enoje, es que le da pena a Dios que nosotros caigamos en semejante horror. No te harás imagen, no nos vamos a arrodillar delante de ninguna imagen. Usted lee el libro de Daniel. A Daniel le dijeron, si tú no te arrodillas delante de tu imagen te vamos a matar. Y Daniel dijo, yo no me voy a arrodillar, yo no me voy a inclinar. Yo alabo el nombre de Dios porque usted está escuchando y yo lo animo. El único que merece toda la adoración, toda nuestra admiración, toda nuestra devoción, es el Señor Jesucristo, querido. No te harás imagen, pero eso no es todo. Miren lo que dice San Juan capítulo 13. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor mostró que no deberíamos hacernos imagen. Cuando vino a la tierra, enseñó una ceremonia, una doctrina nueva, la Santa Cena del Señor, querido. El momento del lavamiento de los pies, el momento del partimiento del pan, el momento de tomar el jugo de la vid. Así como el Señor lo enseñó, es como deberíamos nosotros practicarlo en la iglesia. El resto es tradición. El Señor enseñó y fue clarito con esto. Lavamiento de los pies, rito de humildad. El pan, símbolo del cuerpo de Cristo, roto allí en la cruz del Calvario. La sangre, el jugo de la vid, símbolo de esa sangre derramada por usted y por mí. La Santa Cena es una ceremonia hermosa del Nuevo Testamento. Miren esto que aparece en la Biblia. San Juan 13 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué le está diciendo en la Santa Cena? Ejemplo os he dado. ¿Qué ejemplo usted y yo debemos seguir? ¿Qué ejemplo? ¿El de Daniel Ponce? No. ¿Qué ejemplo debemos seguir? El que le enseñó su líder religioso, su sacerdote. No. El ejemplo suyo es Cristo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. La Biblia es hermosa. La Biblia tiene un gran mensaje para nosotros. Primera de Corintios 11, 23 al 26. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria ¿de quién? En memoria de mí, dice Jesús. La Santa Cena es una ceremonia extraordinaria. ¿Quiénes deberían participar?
todos. ¿Quiénes son todos? Todos aquellos que logran discernir entre el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos aquellos que reconocemos nuestra condición pecaminosa. Todos aquellos que queremos ser redimidos. Todos aquellos que queremos ser salvos. Deberíamos participar del rito de la humildad siguiendo el ejemplo de Jesús. Todos aquellos que queremos ser redimidos deberíamos participar del pan, que significa el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros. Todos nosotros deberíamos participar del jugo de la vid, que representa la sangre de Cristo, que nos redime de todo pecado. Ejemplo os he dado. La doctrina de la Santa Cena debe ser practicada con un así dice Jehová y no como digan los hombres. Palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿En memoria de quién? En memoria de Cristo. La Santa Cena del Señor nos lleva a reconsiderar nuevamente, cada vez que participamos, el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Qué será más importante? Querido, ¿la tradición o la Biblia? La Biblia. Si la Santa Cena, como la están practicando donde usted asiste, no coincide con lo que dice la palabra de Dios, usted tendrá que tomar decisiones serias, querido, serias en su vida, pero después de mucho estudio de la Biblia. Hablando de estudio de la Biblia, sigamos juntos. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Vas a estar recordando el sacrificio de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Eso significa segunda venida de Cristo. Cada vez que participamos de la cena del Señor, también estamos anhelando el regreso del Señor Jesucristo. Dice San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Otra de las doctrinas, otras de las ceremonias de la iglesia pura, de la iglesia santa, de la iglesia sin mancha, de la iglesia de Apocalipsis capítulo 12, de la iglesia coronada. Una de sus doctrinas, la Santa Cena. Otra de las doctrinas dejadas por Jesús: vayan y bauticen a todas las naciones, enseñándoles todas las doctrinas. Yo con este versículo solamente podría decirles lo siguiente: el bautismo de niños, de bebé, no es bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mandato de Cristo era ir de país en país, de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, de nación en nación, hablándole a la gente de la esperanza en Cristo Jesús. Eso hicieron los discípulos. Y cuando la gente entendía la doctrina y aceptaba a Cristo, entonces, usando su conciencia, su poder de decisión, se bautizaban. ¿Qué poder de decisión tiene un bebé recién nacido? ¿Qué es tierno el bebé? Me encantan los bebés. Que es bonito la idea de bautizar un bebé. Puede parecer bonito. Que es una tradición interesante. Puede ser una tradición interesante, pero le pregunto, ¿es bíblico? Usted puede hablarle a su bebé que tiene 15, 20, 30 días de las doctrinas bíblicas para que tome una decisión seria por Cristo, ¿verdad que no? Piense bien en esto, querido. Le amo en Cristo. No se enoje conmigo. Tiene todo el derecho a cambiar y apagar el televisor. Yo lo único que busco es que usted piense
y usted analice si lo que la Biblia le está diciendo es correcto o es incorrecto. Miren la palabra. San Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay que creer y pedir ¿qué cosa? Y pedir el bautismo. Yo tengo que estudiar para poder creer. Y una vez que estudié y creo, entonces yo tengo que pedir el bautismo de la misma forma en que se bautizó Jesús. Jesús se bautizó, miren lo que dice la palabra. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Pedro predicaba con poder, con fervor y le decía, hay que arrepentirse y hay que entregar el corazón a Cristo y hay que también, dice, hay que bautizarse. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Palabra de Dios. San Marcos 1, 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Jesús es tu ejemplo, querido. Jesús es mi ejemplo. Yo tengo que seguir lo que Jesús hizo. Jesús fue bautizado. Jesús fue a las aguas. Jesús fue cubierto. Jesús fue sepultado en las aguas. Y cuando Jesús salió de las aguas, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Querido, ¿qué es más importante? ¿La tradición o la Biblia? Pero tampoco usted puede bautizarse por tradición, porque mami se bautizó, papi se bautizó, el abuelo se bautizó. Yo tengo que bautizarme, no porque tenga miedo a perderme, tengo que bautizarme porque estoy enamorado de Cristo, porque estoy enamorado de su doctrina, porque anhelo serle fiel al Señor, porque reconozco mi condición pecaminosa. Y para que todo eso ocurra, querido, usted tendrá que ser un estudioso de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es más importante? ¿La tradición o la Biblia? La Biblia. Lo animo. Mire, dentro de 30 segundos, cuando termine el programa, usted pida una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Estudie la palabra de Dios. Abra la Escritura con oración, con fervor, diciéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero seguir la doctrina de hombres ni la tradición de hombres. Quiero conocer el secreto de la vida a través de la palabra de Dios, seguirlo y esperarte cuando vengas en gloria.